No todas las madres enfrentarían la muerte de su hijo con la convicción de que la vida aún es posible. Pero la tsunamita no era una madre común. Ante la tragedia más devastadora, no lloró, no se rindió, sino que desafió lo imposible, sabiendo que la fe en Dios podría revertir incluso la muerte. En esta historia bíblica, veremos cómo su valentía y determinación lograron lo impensable, un milagro que cambió el curso de su vida. Si quieres descubrir el poder de una fe que puede cambiarlo todo, no te muevas. Suscríbete ahora mismo y comparte este vídeo, porque este es un relato que no querrás perderte. En un rincón sereno de la región de Sunem vivía una mujer cuya reputación no pasaba desapercibida. Ella no era simplemente una mujer más del pueblo, era reconocida por su integridad, bondad y generosidad. Su familia poseía tierras, pero no era la riqueza lo que la definía, sino su inquebrantable corazón. Entre los suyos, era respetada y admirada. No tenía hijos, pero su vida estaba llena de buenas acciones, y todos en Sunem sabían que podían acudir a ella en busca de consejo o ayuda. A pesar de su aparente plenitud, había en su corazón un espacio vacío, un anhelo secreto que solo conocían sus noches de silencio, el deseo de ser madre. Sin embargo, los años habían pasado sin que ese sueño se hiciera realidad, y ella, resignada, había dejado de esperar lo imposible. Un día, el profeta Eliseo pasó por Sunem. Este hombre de Dios, conocido por los milagros que el Señor obraba a través de él, era respetado en todo el reino. La mujer, percibiendo su santidad, insistió en que él y su siervo Giezi se quedaran en su casa. No era solo una cortesía de bienvenida, la tsunamita tenía un profundo respeto por los hombres de Dios y deseaba mostrarle la más cálida hospitalidad. Cada vez que Eliseo pasaba por el pueblo, su casa se convertía en un refugio de descanso. Pero la tsunamita no se conformó con simplemente recibirlo en su hogar. Movida por un deseo de hacer más, decidió construirle un aposento privado, un lugar donde el profeta pudiera descansar en cada una de sus visitas. Una pequeña habitación en la azotea, equipada con lo necesario, una cama, una mesa, una silla y una lámpara, todo lo que un hombre de Dios pudiera necesitar para reponer sus fuerzas. Su gesto no era simplemente una muestra de bondad, era un reflejo de su devoción y respeto. Eliseo, conmovido por la generosidad y hospitalidad de la tsunamita, quiso recompensarla de alguna manera. ¿Cómo podía expresar su agradecimiento por tanta bondad? Al preguntarle si necesitaba algo, la tsunamita, siempre humilde, respondió que no tenía ninguna petición especial, que su vida estaba bien tal como era. Pero Eliseo percibió algo más profundo. Al indagar con su siervo Giezi, descubrió que la mujer no tenía hijos y que su esposo ya era mayor. Entonces, sin que la tsunamita lo pidiera, Eliseo pronunció una promesa que resonó como un rayo en su corazón. El próximo año, por este tiempo, abrazarás un hijo, dijo el profeta. Las palabras cayeron sobre ella con el peso de la incredulidad y la esperanza. No, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva, respondió ella, temerosa de que esa esperanza reavivada pudiera quebrar su espíritu una vez más. Pero el profeta habló con certeza. Aunque su mente dudaba, algo en su corazón empezaba a creer en lo imposible. La promesa de un hijo, el anhelo de toda su vida, estaba ahora ante ella. ¿Se atrevería a soñar de nuevo? El año pasó, y tal como lo había profetizado Eliseo, la tsunamita dio a luz a un hijo. La promesa que parecía un sueño lejano se hizo realidad, y el niño llenó la vida de la mujer y su esposo con un gozo indescriptible. La casa que antes era tranquila, ahora resonaba con las risas infantiles y las tiernas palabras de amor que la madre le dedicaba. El niño crecía con fuerza, y cada día parecía una bendición renovada. Era un hijo no solo de la carne, sino también de la promesa de Dios, un símbolo de que los milagros eran posibles incluso en los corazones más agotados por la espera. Los años pasaron, y el niño, siempre alegre y lleno de vida, se convirtió en el orgullo de sus padres. Para su madre, él era el cumplimiento de todo lo que había anhelado en silencio. Su felicidad era palpable en cada rincón de su hogar, y el futuro parecía tan brillante como los rayos del sol que iluminaban los campos que su esposo trabajaba. Pero, como una nube oscura que se cierne sobre un día soleado, llegó el día que la tsunamita nunca habría imaginado. Una mañana, mientras el niño acompañaba a su padre en el campo, de repente, se quejó de un dolor intenso en la cabeza. Mi cabeza, gritó, con una angustia que desgarró el corazón de su padre. Sin saber qué hacer, el padre ordenó a uno de los sirvientes que llevara al niño rápidamente a su madre. Quizás, pensaba, el calor del día o un malestar pasajero serían la causa, y en los brazos de su madre encontraría consuelo y alivio. El sirviente corrió con el niño en brazos y lo entregó a la tsunamita. Ella, con el corazón acelerado y una mezcla de preocupación y esperanza, lo sostuvo en su regazo. Durante horas, intentó consolarlo, acariciando su frente y susurrando palabras de calma.
Sin embargo, lo que comenzó como un leve malestar, rápidamente se convirtió en una crisis que escapaba a su control. El niño, que había sido la fuente de su alegría, dejó de responder, y en un abrir y cerrar de ojos, la promesa de vida comenzó a desvanecerse ante sus propios ojos. Al mediodía, el niño, el milagro que ella nunca había pedido pero que había amado con todo su ser, murió en sus brazos. Su pequeño cuerpo, una vez lleno de vida, ahora yacía inmóvil en el regazo de la tsunamita. El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón de la mujer se rompió en 1000 pedazos al sentir cómo se desvanecía la promesa que Dios le había dado a través del profeta. El dolor que la embargó era insondable, un abismo de tristeza que ninguna madre debería experimentar jamás. Sus manos temblaban al acariciar la cabeza de su hijo por última vez, mientras su mente luchaba por aceptar la realidad. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo el regalo más preciado que había recibido de Dios podía serle arrebatado de esta manera? No era solo la pérdida de un hijo, sino la pérdida de una promesa divina, un sueño que ahora parecía una cruel ilusión. Con una calma inquietante, la tsunamita llevó el cuerpo de su hijo a la habitación del profeta, el lugar que ella misma había construido años atrás. Lo acostó en la cama de Eliseo, cerró la puerta, y se preparó para lo impensable, un viaje para desafiar lo imposible. El cuerpo de su hijo descansaba sobre la cama del profeta, pero en el corazón de la tsunamita no había espacio para el duelo. Había una determinación ardiente que superaba el dolor. Mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, su mente ya había tomado una decisión clara y definitiva: no dejaría que la muerte tuviera la última palabra. Sin decir una palabra a su esposo ni a nadie más, la tsunamita planeó su próximo movimiento con una fe que desafiaba la razón. Sin mencionar la tragedia que había ocurrido, la tsunamita fue donde su esposo y le pidió que le preparara un asno y un sirviente para viajar inmediatamente. «Déjame ir rápidamente al hombre de Dios y regresaré», le dijo. Sorprendido, su esposo le preguntó por qué deseaba ver al profeta en un día que no era de fiesta ni celebración religiosa. Pero ella simplemente respondió: «Todo está bien». No había espacio para explicaciones. Solo ella sabía lo que se proponía hacer: enfrentarse al imposible. El viaje hacia el Monte Carmelo, donde Eliseo se encontraba, no era corto ni fácil. Sin embargo, la tsunamita, montada en su asno, dio instrucciones al sirviente para que no redujera la marcha en ningún momento, a menos que ella se lo indicara. Estaba decidida a llegar lo más rápido posible, desafiando cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El viento golpeaba su rostro, pero su corazón latía con una mezcla de urgencia y esperanza. Cada golpe de las patas del asno contra el suelo era un recordatorio de lo que estaba en juego. Su hijo, su amado niño, yacía muerto, pero en su corazón se aferraba a la esperanza de que Eliseo, el hombre de Dios, podría revertir esta tragedia. Su fe era inquebrantable. Sabía que el mismo Dios que le había dado al hijo, podría devolvérselo. La tsunamita no se permitió dudar ni por un momento, porque en ese camino entre la vida y la muerte, la duda era un lujo que no podía permitirse. Al llegar a Carmelo, a lo lejos, Eliseo la vio aproximarse rápidamente. El profeta, sorprendido por su presencia repentina, envió a su siervo Giezi para preguntarle si todo estaba bien. «¿Estás bien tú, tu esposo y tu hijo?», preguntó Giezi con preocupación. La tsunamita, manteniendo su dolor oculto bajo una capa de determinación, respondió con las mismas palabras que había pronunciado antes: «Todo está bien». Pero el peso de su corazón decía lo contrario. Cuando finalmente llegó ante Eliseo, toda su compostura se quebró. Cayó a sus pies, sus lágrimas, finalmente liberadas, contaban la historia que sus palabras aún no habían revelado. Giezi, intentando separarla del profeta, fue rápidamente detenido por Eliseo, quien comprendió que algo estaba profundamente mal. «Deja que se quede», dijo el profeta, «porque su alma está angustiada, y el Señor me ha ocultado el motivo». Entre sollozos y con una voz cargada de dolor y esperanza, la tsunamita reveló lo que había sucedido. Su hijo, el milagro que ella nunca había pedido, ahora yacía muerto. «¿Acaso te pedí un hijo, señor mío? ¿No te dije que no me engañaras?», exclamó con una mezcla de desesperación y reproche. En sus palabras, no había quejas, sino una súplica. No estaba dispuesta a aceptar la muerte como el final, no cuando sabía que Dios tenía el poder de restaurar lo que había sido quitado. Eliseo, conmovido por su fe y determinación, ordenó a Giezi que tomara su bastón y fuera de inmediato a la casa de la tsunamita. «Coloca mi bastón sobre el rostro del niño», le dijo. Pero la tsunamita, determinada y convencida, no estaba dispuesta a dejar que Eliseo se limitara a enviar a su siervo. «Juro por el Señor y por tu vida que no te dejaré», dijo con una fuerza que sorprendió al profeta. Sabía que solo Eliseo, con el poder de Dios, podría devolverle a su hijo. Eliseo, comprendiendo la profundidad de su fe, no discutió. Se levantó y fue con ella.
Esta madre no solo había desafiado la desesperación, había desafiado la muerte misma con una fe que no aceptaba un no por respuesta. Con una determinación compartida, Eliseo y la sunamita emprendieron el regreso a su hogar. Cada paso del camino estaba cargado de una tensión palpable, pero también de una esperanza silenciosa. El cuerpo del niño, aún tendido sobre la cama del profeta en la pequeña habitación que la sunamita había construido, esperaba un milagro. No había llantos ni funeral. Solo la fe de una madre que se negaba a aceptar el destino que la muerte parecía haber sellado. El aire estaba lleno de expectación, y el silencio entre ellos no era más que el preludio de lo que estaba por suceder. Cuando llegaron a la casa, la sunamita llevó a Eliseo directamente al aposento donde yacía su hijo. Ahí estaba, el cuerpo pequeño e inmóvil, como si simplemente estuviera dormido. Pero para la sunamita, el niño no estaba perdido. Su corazón, aunque cargado de dolor, seguía latiendo con una fe inquebrantable. Eliseo, observando el cuadro ante él, supo que el momento de la verdad había llegado. Se preparaba para un encuentro entre lo divino y lo terrenal, entre la vida y la muerte. Eliseo entró solo en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se arrodilló y comenzó a orar fervientemente, invocando el poder del Dios que le había dado el don de los milagros. No era Eliseo quien iba a obrar el milagro, sino el Dios de Israel, el único capaz de devolver la vida. El profeta sabía que el milagro estaba fuera de su control, pero su fe en el Todopoderoso era tan firme como la de la madre que aguardaba fuera de la habitación. Después de orar, Eliseo hizo algo que pocos esperarían. Se tendió sobre el cuerpo del niño, colocando su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. El calor del cuerpo de Eliseo comenzó a transferirse al niño, pero el cuerpo aún no respondía. Eliseo se levantó, caminó por la habitación, orando una vez más, y volvió a hacer lo mismo, se tendió sobre el niño por segunda vez. En ese momento, algo increíble ocurrió. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. De repente, el niño estornudó 7 veces, y luego abrió los ojos. El milagro había ocurrido. La vida, que había huido de ese cuerpo inocente, fue devuelta en un instante por el poder de Dios. Eliseo, conmovido pero sereno, llamó a Giezi y le dijo, «Llama a la sunamita». Giezi obedeció, y la madre, que había estado esperando con el corazón en un puño, entró en la habitación. Lo que vio hizo que su mundo se detuviera por un momento. Su hijo, su amado hijo, estaba vivo, mirándola con los mismos ojos que había visto apagarse horas antes. Él estaba ahí, respirando, sonriendo. La sunamita, abrumada por la emoción, cayó de rodillas ante Eliseo en gratitud, pero más que eso, adoraba al Dios que había obrado lo imposible. No había palabras suficientes para describir el asombro y la gratitud que llenaban la habitación. La sunamita abrazó a su hijo, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo contra el suyo, como si todo el dolor de las últimas horas se desvaneciera en ese momento. Lo que había sido una promesa rota, ahora se restauraba en una forma aún más gloriosa. Su hijo no solo estaba vivo, sino que se había convertido en un testimonio viviente del poder y la misericordia de Dios. El milagro de la resurrección del hijo de la sunamita no solo transformó la vida de esta madre y su familia, sino que resonó en toda la comunidad de Sunem y más allá. El regreso a la vida de este niño no podía pasar desapercibido, y el pueblo quedó asombrado al ver el poder de Dios obrar a través del profeta Eliseo. La historia se propagó rápidamente, y donde antes había incredulidad o duda, ahora había temor reverente y respeto por el poder de Dios. Para la sunamita, el significado del milagro iba mucho más allá de la recuperación de su amado hijo. Era un recordatorio de que la vida y la muerte están en las manos de Dios, y que su fidelidad hacia aquellos que confían en Él es inquebrantable. La promesa rota había sido restaurada de una manera aún más gloriosa, y la comunidad no podía ignorar el testimonio de esta madre que, en medio de la desesperación, decidió confiar completamente en Dios. En Sunem, este acto milagroso se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio vivo de que el Dios de Israel es capaz de revertir lo imposible. La fe de la sunamita se convirtió en un ejemplo inmortal. Esta madre, ante la tragedia más desgarradora, no cedió al dolor ni a la desesperación. En lugar de rendirse, eligió actuar con una fe que desafiaba toda lógica. Se negó a aceptar que la muerte era el fin, y esa determinación la llevó a buscar lo impensable, un milagro. Su fe no fue ciega ni irracional, fue valiente y decidida. Sabía que el profeta Eliseo tenía acceso al poder de Dios, y su confianza en la intervención divina nunca flaqueó. No aceptó excusas ni respuestas ambiguas. La sunamita representa la valentía de aquellos que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, siguen creyendo en que Dios puede obrar algo maravilloso. Su historia resuena a través de los siglos como una prueba de que, cuando la fe es verdadera, puede mover montañas, o en este caso, traer de vuelta la vida misma.
El relato de la tsunamita sigue siendo una fuente de inspiración en el mundo moderno. En nuestros momentos más oscuros, cuando parece que hemos perdido todo lo que es más preciado para nosotros, la fe puede ser nuestra ancla. La historia nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, no debemos rendirnos ni ceder ante el dolor o la desesperanza. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo la muerte, y aunque no siempre entendemos sus caminos, debemos recordar que su poder trasciende nuestras circunstancias. La tsunamita no se enfocó en su dolor, sino en su fe, y es precisamente esa lección la que podemos aplicar hoy. La vida está llena de desafíos, de momentos en que lo imposible parece inevitable. Sin embargo, este relato nos muestra que la verdadera fe es aquella que, frente a lo más trágico, sigue creyendo, sigue luchando, sigue esperando. La historia de la tsunamita nos enseña que, cuando confiamos plenamente en Dios, incluso en los momentos más oscuros, los milagros pueden suceder. Su fe inquebrantable, su valentía frente a la adversidad y el poder de Dios obrando en su vida, son un recordatorio de que lo imposible no es el final de la historia. Si este relato te ha inspirado y deseas seguir explorando más historias bíblicas llenas de enseñanzas, te invito a suscribirte al canal, comentar tus reflexiones sobre esta historia, y compartir este vídeo con aquellos que podrían encontrar esperanza en tiempos difíciles. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios.